Hey queridos miembros de la familia de Historias del Alma, hoy les traeremos una historia de amor romántica. Así que comencemos, no olviden suscribirse a nuestro canal. Para que no se pierdan ninguna historia significativa. Capítulo 1. Documentos clasificados y el juramento. Nueva York. En una tarde de finales de marzo el aire frío cortante se mezclaba con las bocinas estridentes de los autos y las luces de neón parpadeantes de los imponentes rascacielos. Esta ciudad nunca dormía y para Ava Sinclair eso era una ventaja. Se sentó en la pequeña oficina del Pulse en el piso 14 de un viejo edificio en Midtown, sus ojos pegados a la pantalla de su computadora portátil, los dedos escribiendo furiosamente. El brillo azul de la pantalla iluminó su rostro destacando sus agudos ojos marrones y la media sonrisa desafiante que jugaba en sus labios. En su escritorio una taza de café frío estaba junto a una pila caótica de papeles, los restos de 3 días sin dormir. Ava Sinclair, 28, no era el tipo de mujer a la que querrías enfrentar en una discusión. Era descarada, terriblemente inteligente y tenía un sentido del humor que sus colegas describían como mordaz y encantador. Pero también era torpe, como lo demostraba la mancha de café en su camisa blanca, que intentó ocultar bajo una vieja chaqueta de cuero. Hace 2 años, había sido una estrella en el New York Herald hasta que una historia falsa sobre un político le costó el trabajo, la reputación y casi la fe en sí misma. Ahora, con el Pulso, un periódico pequeño pero ambicioso, estaba decidida a redimirse, no quedándose callada, sino cavando en busca de la verdad, sin importar cuán profundamente estuviera enterrada, y esta noche había encontrado algo grande. Algo masivo. En la pantalla de su computadora portátil había un archivo PDF enviado desde una fuente anónima por correo electrónico 3 horas antes. El asunto: Corporación Tumbas, proyecto de reurbanización de Queens. El contenido eran documentos internos explosivos que revelaban que los cristianos, el director ejecutivo de Tumbas, el conglomerado más poderoso de la ciudad, había aprobado la demolición de una zona residencial pobre en Queens para construir un complejo comercial de lujo de $1.000 millones. Sin compensación, sin previo aviso, solo cristianos, firma garabateada en la parte inferior, fría e inquebrantable. Ava levantó una ceja murmurando: ¿en serio? Este multimillonario. No perder el tiempo. Ella acercó su silla al escritorio abriendo una nueva pestaña del navegador para verificar las noticias. En las 24 horas desde que se filtró el rumor, las acciones de la corporación Graves se habían desplomado un 10%. Twitter estaba en llamas con el hashtag número las tumbas cristianas son basura. Mientras que los principales medios como el Times en la carrera posterior para publicar titulares sensacionalistas: multimillonario de sangre fría destruye el sueño americano, corporación Graves avaricia sin límites, pero nadie tenía pruebas sólidas. Nadie excepto Ava. Hizo clic de nuevo reabriendo el correo electrónico anónimo. Sin nombre. Sin firma. Solo una línea concisa. Exponlo. Él no merece el perdón. Ava sonrió susurrando para sí misma. Oh, lo expondré, pero no porque quieras, sino porque necesito la verdad. Christian Graves, 34, era un nombre que ni siquiera aquellos indiferentes a los negocios podían ignorar. Era el epítome del poder frío, un hombre que podía comprar una ciudad entera sin pestañear, pero nadie sabía lo que realmente pensaba. Los medios lo apodaron el multimillonario de sangre fría, un hombre sin amigos. No, solo amor, dinero y ambición. Pero Ava no se creía los cuentos de hadas, ni el bien ni el mal. Una fachada perfecta la había quemado antes y el costo había sido elevado. Esta vez se había verificado a sí misma. Ava se quedó estirando sus músculos rígidos y luego caminó hacia la ventana. Fuera de las luces de la torre de la corporación Graves, un elegante monolito de vidrio negro a unas pocas cuadras de distancia brillaba como si se burlara de ella. Cruzó los brazos murmurando: Christian Graves, si realmente eres el villano, yo seré quien te desenmascare, pero si no, alguien está temblando ahora mismo. Regresó a su escritorio, abrió un nuevo documento de Word y comenzó a escribir. El título del artículo apareció en la pantalla. Corporación Graves, la verdad detrás de Queens. Sus dedos volaron por el teclado, cada palabra afilada como una cuchilla. Tumbas cristianas, el hombre más rico de Nueva York acaba de ser acusado de ordenar la destrucción de la vida de cientos de familias pobres. Pero, ¿es real este documento o estamos presenciando una obra perfectamente montada? Hizo una pausa, tomó un sorbo de café frío y añadió: de cualquier manera, el Pulso no se detendrá hasta que se descubra la verdad. Incluso si eso significa enfrentarse al mismísimo multimillonario frío. El artículo se terminó en 1 hora. Ava se lo envió a su editor con un mensaje: imprimirlo mañana por la mañana. Esta es nuestra oportunidad.
Sabía lo que estaba en juego si el documento era falso. Ella lo perdería todo otra vez, pero si fuera real, sería una heroína de cualquier manera. No había vuelta atrás. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su colega y mejor amigo Jake. ¿Estás loco? Ava Graves te demandará hasta el olvido. Ella respondió con un emoji de encogimiento de hombros. Déjalo intentarlo. Nunca he conocido el miedo. Apagó su computadora, agarró su chaqueta y salió. El viento frío azotó su cabello castaño desordenado, pero no le importó. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién envió el documento? ¿Por qué apuntar a Christian Graves si lo más importante era realmente de sangre fría o solo una marioneta en el juego de otra persona? Ava tomó el ascensor hasta la planta baja. Escuchó un televisor a todo volumen desde el vestíbulo. Un informe de noticias urgente. Las acciones de la corporación Graves continúan cayendo en picado después de las acusaciones de una fuente anónima. Christian Graves aún no ha respondido. Ava dejó de mirar la pantalla. La imagen de Christian apareció. Rasgos afilados, ojos azules penetrantes como hielo y una leve sonrisa. Ella no pudo descifrarlo. No parecía asustado. Parecía que esperaba algo interesante. Ava murmuró y luego se adentró en la noche. No sabía que, al otro lado de la ciudad, Christian Graves también estaba viendo la misma transmisión desde su oficina. Con un vaso de whisky en la mano, su asistente exclamó frenético: «Señor. Necesitamos responder ya. La prensa está enloquecida». Christian dio un sorbo, con la mirada fija en la pantalla. «No hace falta», dijo en voz baja y extrañamente tranquila. «Déjalos hablar». «¿Vendrá a verme pronto?», preguntó su asistente, perplejo. Christian no respondió, solo sonrió levemente. En su escritorio, una copia del documento clasificado que Ava acababa de exponer estaba ordenada junto a otra memoria USB. Se había preparado hace mucho tiempo. El juego había comenzado. Capítulo 2. El frío multimillonario. A la mañana siguiente, la tenue luz del sol se filtraba a través de las nubes grises sobre Nueva York, proyectando un débil resplandor sobre la elegante torre de cristal negro de la corporación Graves. El edificio de 60 pisos, con sus líneas nítidas y sin detalles extraños, se erguía como una fortaleza inexpugnable en el corazón de la ciudad, pero hoy era el epicentro de una tormenta mediática. En la entrada principal, docenas de reporteros se empujaban por la posición. Las cámaras apuntaban, los micrófonos levantados, todos esperando una respuesta del hombre detrás de esas puertas de cristal. Tumbas cristianas dentro. En el último piso, Christian estaba de pie frente a una gran ventana mirando a la multitud. Alto y de hombros anchos, con un traje negro perfectamente entallado. Su cabello castaño oscuro estaba cuidadosamente recortado pero ligeramente despeinado en las puntas, el único indicio de que no siempre controlaba todo. Sus penetrantes ojos azules eran fríos como el hielo, aunque una mirada más cercana podría captar un fugaz rastro de agotamiento que se había ido tan rápido. Apenas se notaba. En su mano había un iPad. Su pantalla mostraba el último artículo de Pulse Graves Corporation, la verdad detrás de Queens. Autora Ava Sinclair. Los labios de Christian se torció en una leve sonrisa tan sutil que difícilmente podría llamarse una. Ella es más rápida de lo que pensaba, murmuró su voz baja y firme como una melodía, sin emociones. La puerta de la oficina se abrió y su asistente Daniel, un hombre fibroso de unos 40 años con gafas redondas, entró agarrando una pila de papeles. Señor Graves, la conferencia de prensa está lista. Lo esperan en la sala de conferencias del primer piso. Necesitamos un comunicado oficial. Las acciones cayeron otro 3% esta mañana y la junta está perdiendo la cabeza. Christian no se giró, sus ojos aún fijos en la multitud de abajo. Cancelarlo, dijo, su tono inquebrantable. Daniel parpadeó sobresaltado. Pero señor, si no respondemos los medios lo destrozarán. Esos artículos de Pulse se volvieron virales en las redes sociales. Te están llamando, dudó hojeando los papeles como si buscara una frase más suave. ¿Qué? Christian giró la cabeza arqueando una ceja, su mirada aguda haciendo que Daniel se estremeciera. Multimillonario de sangre fría. Daniel, respondió su voz encogiéndose, y algunas cosas peores. Christian dejó escapar una breve y seca risa. Siempre me han llamado así. ¿Qué hay de nuevo? Dejó el iPad en el escritorio, caminó hacia la silla de cuero negro y se sentó cruzando las piernas con naturalidad. Déjalos hablar. No me importa lo que piense el mundo. Daniel frunció el ceño, claramente descontento con la respuesta. Pero ese documento, señor Graves, tiene su firma. Si no lo negamos, la gente creerá que es verdad. Quinn, su voz se fue apagando como si temiera cruzar una línea invisible. Christian se quedó en silencio por un momento, sus dedos golpeando un ritmo en el escritorio de ébano. Daniel no sabía y Christian no tenía intención de explicar que el documento era falso. Su firma había sido falsificada y él lo supo en el momento en que se filtró hace 2 días, pero en lugar de aplastar el rumor, Christian dejó que se extendiera. Quería ver qué haría a continuación el cerebro detrás de esto. Esta no era la primera vez que alguien intentaba expulsarlo de la silla del CEO y no sería la última, pero esta vez les haría pagar. Preparen el auto, Christian dijo abruptamente, poniéndose de pie y ajustándose la corbata.
Voy a salir. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par, pero los reporteros conozco a Christian y lo interrumpieron mientras se dirigía a la puerta. Quiero que me vean 30 minutos después. Christian apareció en una conferencia de prensa organizada a toda prisa en el vestíbulo principal de la corporación Graves. Sin fanfarrias. Sin teatralidad. Solo él de pie ante un sencillo podio de madera. Sin micrófono, sin notas, frente a docenas de ojos curiosos y ansiosos. Los reporteros irrumpieron. Las cámaras destellaban sin parar, gritos resonando desde todas direcciones. Señor Graves. ¿Es real el documento? ¿Ordenó la demolición de Queens? ¿Qué tiene que decirles a las familias que están perdiendo sus hogares? Christian se quedó quieto, con las manos en los bolsillos, su mirada recorriendo a la multitud como un depredador que mide a su presa. No parpadeó, no sonrió. Solo esperó a que el ruido disminuyera. Cuando la habitación finalmente se quedó en silencio, habló con su voz profunda, autoritaria y tan fría que hizo que algunos periodistas se estremecieran involuntariamente. No me importa lo que piense el mundo, si quieren respuestas encuéntrenlas ustedes mismos, sin explicación. Sin defensa. Se giró y atravesó las puertas automáticas de vidrio dejando a los periodistas atónitos y furiosos. Los gritos estallaron detrás de él, pero Christian no miró atrás. Ya había dicho suficiente, o mejor dicho, no había dicho nada. En el coche, Daniel estaba sentado delante, mirando a Christian por el retrovisor. ¿Estás seguro de esto? Esa afirmación solo empeorará las cosas. Christian cerró los ojos y se reclinó contra el suave asiento de cuero. No necesito que me quieran, Daniel. Necesito que me teman. Daniel suspiró, pero Christian no dijo nada más. Todo estaba más claro que nunca. No era tan tonto como para creer que este documento falso había aparecido de la nada. Alguien dentro o peor un rival fuera estaba jugando un juego de alto riesgo y Ava Sinclair, la impetuosa reportera de Pulse, se había convertido sin saberlo en su primer peón. Christian no siempre había sido este hombre frío, distante, insensible 10 años atrás. Había sido un ingeniero talentoso que vivía en un pequeño apartamento de Brooklyn soñando con proyectos de construcción que cambiarían el mundo, pero la repentina muerte de su padre, un accidente automovilístico que la policía no consideró juego sucio, lo había cambiado todo. Christian heredó la corporación Graves junto con una multitud de enemigos. Su padre había dejado atrás, aprendió a encerrar su corazón sin mostrar debilidad a nadie en el fondo. Estaba cansado de ser malinterpretado, una calumnia de Bering. Nunca se molestó en refutar. De vuelta en su oficina, Christian se sentó en su escritorio, abrió un cajón y sacó una pequeña unidad USB negra. Dentro estaban los datos reales del proyecto de la Reina, no demolición, sino reubicación y compensación completa para los residentes. Había firmado ese trato hace 3 meses, pero lo mantuvo en secreto hasta que el proyecto estuvo completo. Sus enemigos habían explotado ese secreto para difundir mentiras. Christian giró el USB entre sus dedos, sus ojos oscureciéndose. Ella lo descubrirá, murmuró, y cuando lo haga sabré quién está detrás de esto. Se puso de pie, caminó hacia el gabinete de licores en la esquina y se sirvió un vaso de whisky a través de la ventana. Vio el lejano parpadeo de luces del edificio de pulsos. Ava Sinclair no lo sabía, ella acaba de entrar en un juego peligroso y Christian no esperaba eso. Ella sería la que reescribiría las reglas. Capítulo 3. La fatídica gala. El Grand Luxe Hotel, ubicado en el corazón de Manhattan, era un símbolo de opulencia y poder. El sábado por la noche, los enormes candelabros de cristal que colgaban del techo del gran lobby proyectaban reflejos brillantes sobre el piso de mármol pulido, creando una atmósfera de esplendor sofocante. Los magnates de negocios de élite, políticos y celebridades se reunieron aquí para la gala benéfica anual organizada por un importante fondo de inversión, pero todos sabían que esto no se trataba solo de recaudar dinero para huérfanos. Era una arena de apretones de manos secretos, sonrisas falsas y conspiraciones susurradas sobre copas de champán. Ava Sinclair no pertenecía aquí. Estaba parada en un rincón sombrío del vestíbulo, vestida con un uniforme de camarero, camisa blanca, delantal negro en una bandeja de plata en la mano. Su cabello estaba recogido en una coleta alta. Algunos mechones sueltos le caían sobre la frente y los zapatos baratos que había tomado prestados de un colega ya le estaban apretando los pies. Había pasado todo el día pensando en cómo infiltrarse en este evento. Después de escuchar que Christian Graves asistiría a su artículo en El Pulso, había sacudido a la corporación Graves, pero la respuesta de Christian, o más bien su silencio, la dejó sospechosa. Si era inocente, ¿por qué no refutarlo? Si era culpable, ¿por qué no aplastar los rumores? Ava necesitaba respuestas y las obtendría directamente de su boca. Parezco un camarero, murmuró para sí misma mirando su reflejo en un panel de vidrio cercano. Probablemente no, pero ¿a quién le importa?
Ella se encogió de hombros, ajustó la bandeja de bebidas y salió de la esquina mezclándose con la corriente de camareros que se abrían paso entre la multitud. El vestíbulo estaba lleno del sonido de risas cordiales y vasos tintineantes. Ava maniobró a través de relucientes vestidos de baile y trajes caros tratando de mantener la bandeja firme para evitar un derrame. Pero su torpeza no pudo permanecer oculta para siempre cuando un hombre de mediana edad tomó un vaso. Perdió el equilibrio, la bandeja se inclinó y 3 copas de champán se estrellaron contra el suelo con un fuerte ruido. Las cabezas se giraron, algunos murmullos ondearon a través de la multitud cercana y Ava sintió que su rostro se sonrojaba. «Fantástico». Ella se quejó arrodillándose para recoger los fragmentos. Nadie notará esto ahora, pero cuando levantó la vista sus ojos se clavaron en un hombre parado a pocos metros de distancia, alto en un traje negro con gélidos ojos azules mirando directamente a sus tumbas cristianas. Acababa de entrar al vestíbulo. Su presencia cambió instantáneamente la energía de la habitación. Las conversaciones se silenciaron, todas las miradas se volvieron hacia él. Christian no sonrió ni saludó a nadie, solo caminó con paso seguro, casi desafiante, como si fuera el dueño del lugar. Sin embargo, 2 guardaespaldas de negro lo flanqueaban. Tenían poco que hacer. Nadie se atrevía a acercarse a Christian sin permiso. Ava se olvidó de los cristales rotos a sus pies, se puso de pie, se frotó las manos en el delantal y sin pensarlo 2 veces agarró el último vaso que quedaba de su bandeja y marchó hacia él. Su corazón se aceleró no por miedo, sino por la emoción. Esta era su oportunidad. Señor Graves, gritó su voz cortando a través del espacio inusualmente silencioso. Christian se detuvo girando su cabeza, su mirada fija en la de ella. La multitud se apartó formando un camino natural entre ellos. Ava avanzó vaso en mano, su característica media sonrisa audaz en su rostro. Tengo una pequeña pregunta para usted. Christian levantó una ceja, claramente desacostumbrado a ser interrumpido por un mesero o cualquier otra persona. Para el caso, se cruzó de brazos, su voz baja y fría. ¿Quién eres tú para preguntarme algo? Ava se detuvo a 2 pasos de distancia. Sin pestañear levantó el vaso como si se lo ofreciera y luego preguntó sin rodeos, su tono agudo y provocativo: ¿cómo se siente que todo el mundo piense que no tienes corazón? Un murmullo más fuerte se extendió por la multitud. Algunos se cubrieron la boca, otros dejaron escapar risas ahogadas. Christian no parpadeó, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente, una pequeña reacción que Ava captó al instante. Había llegado a él no con fuerza, sino con una audacia que él no había anticipado. Se acercó más, inclinándose lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar: vete ahora, antes de que te dé una razón para arrepentirte de esto. La amenaza era clara, pero Ava no vaciló. Inclinó la cabeza encontrando su mirada, su sonrisa inquebrantable. «Oh, me encantan los desafíos», respondió encogiéndose de hombros con descarada confianza, «pero bueno, no voy a ir a ninguna parte sin una respuesta». Christian se enderezó. Sus ojos se oscurecieron por primera vez esa noche y tal vez en años. Sintió un atisbo de pérdida de control. Esta chica con su cabello desordenado y voz testaruda no se parecía a nadie que hubiera conocido. Intrépida, sin pretensiones, rebosante de curiosidad y orgullo. Sáquenla, ordenó volviéndose hacia uno de sus guardaespaldas. Su voz no era fuerte, pero fue suficiente para estimular la acción instantánea. El guardia dio un paso adelante agarrando el brazo de Ava, pero ella se liberó todavía agarrando el vaso como un trofeo. Bien. Iré, dijo en voz alta asegurándose de que la multitud oyera, pero señor Graves, si no me responde hoy, volveré y la próxima vez no seré tan educada. Le guiñó un ojo, dejó el vaso en una mesa cercana y se alejó antes de que el guardia pudiera agarrarla de nuevo. Christian observó su figura alejarse, su mano apretada en un puño. No estaba enojado, o al menos no lo creía, pero algo en su comportamiento se negó a dejar que la despidiera. Por primera vez alguien lo había enfrentado sin temblar y eso lo inquietó. Cuando Ava llegó a la puerta, ella miró hacia atrás capturando los ojos de Christian todavía fijos en ella. Sonrió con una sonrisa de victoria y luego desapareció a través de las puertas de vidrio en su mente. Estaba claro que Christian Graves no era un oponente fácil, pero había encontrado una grieta. Él no era tan insensible como quería que la gente creyera y ella explotaría eso. De vuelta en el vestíbulo, Christian reanudó su caminata como si nada hubiera pasado, pero Daniel estaba cerca. Notó algo que no se atrevió a expresar. La mirada de Christian vaciló brevemente cuando la chica se fue en 3 años trabajando para él. Era la primera vez que Daniel veía a su jefe desconcertado por un extraño. Afuera, Ava estaba parada debajo de una farola, el viento frío cortaba a través de su delgada camisa. Se abrazó a sí misma para calentarse, pero la sonrisa nunca abandonó sus labios. «Un 0 para mí». Ella murmuró y luego se fue, su mente ya estaba planeando el siguiente movimiento.
Capítulo 4, el primer artículo. El amanecer acababa de romper sobre Nueva York, pero el aire en la estrecha oficina ya estaba tan cargado como un mediodía de pleno verano. Ava Sinclair estaba sentada en las crujientes patas de su silla giratoria apoyadas en el escritorio. Sus dedos volaban sobre el teclado de su computadora portátil tan rápido que el clic-clac resonaba como una canción implacable. Sus ojos ardían, no por falta de sueño. Apenas había logrado dormir 2 horas después de la gala en el Gran Luxe, sino por la adrenalina que bombeaba por sus venas. La confrontación de anoche con las tumbas cristianas no fue solo una pequeña victoria. Fue combustible para su pluma. Hizo una pausa, se reclinó y releyó el titular en su pantalla. Christian Graves villano o peón. Una media sonrisa se extendió por su rostro, partes iguales de petulante y traviesa. Perfecto. Murmuró y luego reanudó la escritura de cada palabra cortando el aire como una cuchilla afilada. El artículo no era largo, unas 800 palabras, pero todos fueron elegidos meticulosamente por Ava para picar y provocar. Ella escribió: Christian Graves, el multimillonario con una cara más bonita que su cuenta bancaria, pero más fría que un invierno de Alaska. Honró la gala benéfica de anoche con su indiferencia característica. Cuando se le preguntó si tenía corazón, Graves respondió haciendo que me echaran de la habitación. Muy caritativo, ¿no crees? Se rió suavemente mientras escribía esa línea, imaginando la cara de Christian cuando la leyera, pero Ava no se detuvo en la burla. Quería cavar más profundo. Es el documento filtrado que acusa a Graves de destruir Queens. ¿Real o falso? Si es real, es un villano impenitente. Si es falso, de cualquier manera, es un peón en el juego de otra persona. Graves es silencio, solo alimenta la sospecha. Un hombre inocente no esquiva preguntas a menos que esté ocultando algo. Ella asestó su golpe final: el pulso no se detendrá. Graves, si estás leyendo esto, prepárate. Estoy más cerca de ti de lo que crees. Ava presionó enviar, enviándoselo por correo electrónico a su editor con una nota: públicala hoy. Esta es nuestra próxima bomba. Se estiró y caminó hacia la cafetera en la esquina mientras vertía agua en la máquina. Jaque, su colega y mejor amigo, irrumpió, teléfono en mano, ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. Estás certificadamente loca, Ava. Jaque, dijo, su voz una mezcla de preocupación y emoción. Acabo de leer el borrador que enviaste. Invierno de Alaska. ¿Estás tratando de provocar tumbas cristianas para que te demanden? Ava se encogió de hombros vertiendo café en su taza. Si él demanda, tendré más material para escribir sobre ganar. Tomó un sorbo haciendo una mueca por la amargura y luego agregó: además, no solo lo estoy provocando. Estoy probando su reacción. Anoche le pregunté directamente y ¿sabes lo que no pudo responder? Jaque se hundió en la silla frente a ella sacudiendo la cabeza. Sigo pensando que estás jugando con fuego. Graves es del tipo con el que te metes. Es exactamente por eso que lo hago. Ava le devolvió la sonrisa. Cuanto más callado se queda, más sé que algo anda mal. ¿Y qué descubriré? El artículo se publicó en línea a las 10 de la mañana. En 1 hora. Se extendió como un reguero de pólvora por las redes sociales. El hashtag número las tumbas cristianas son basura del día anterior se transformó en el número pulso expone las tumbas y Twitter se desbordó con comentarios. Un usuario escribió: este reportero tiene agallas llamando a las tumbas más frías que Alaska en su cara. Otra apuesta que documenta tumbas falsas no es lo suficientemente tonta como para ser atrapada. Así los principales medios comenzaron a citar el pulso y el nombre de Ava Sinclair. Una vez olvidado después de su escándalo hace 2 años, volvió al centro de atención a unas pocas cuadras de distancia en la oficina del piso superior de la corporación Tumbas. Christian Graves estaba sentado detrás de su escritorio sosteniendo una copia recién impresa del pulso que Daniel acababa de entregar. Carecía del pulido de los tiempos o el correo, pero tenía un borde crudo y valiente que llamaba la atención. Christian leyó cada línea, sus dedos agarrando el papel delgado con tanta fuerza que se arrugaba en los bordes. El multimillonario con una cara más bonita que su cuenta bancaria, pero más fría que un invierno de Alaska, hizo una pausa allí murmurando bastante creativo. Su voz no tenía humor, pero la comisura de su boca se torció hacia arriba en una rara reacción. Ni siquiera se dio cuenta al principio. Daniel estaba de pie cerca de la puerta observando a su jefe con expresión preocupada. ¿Crees que la Junta exige una reunión de emergencia? Dicen que este artículo daña gravemente la imagen de la empresa. Christian no respondió de inmediato. Siguió leyendo, sus ojos rozando la burla de Ava. Si estás leyendo esto, prepárate, estoy más cerca de ti de lo que crees. Dejó el periódico, apoyó la barbilla en la mano y guardó silencio durante un largo rato. El señor Graves, Daniel, incapaz de soportar la tensión, insistió. No es para tanto. Christian finalmente dijo en voz baja:
Pero tranquila, está buscando información. Déjala intentarlo. Daniel frunció el ceño, pero las acciones se recuperarán. Christian lo interrumpió poniéndose de pie y caminando hacia la ventana miró hacia la ciudad con las manos en los bolsillos. Ella no sabe que me está ayudando. Daniel parpadeó confundido. ¿Ayudándote? ¿Qué quieres decir? Christian no respondió. Recordó la noche anterior cuando Ava estaba frente al vaso en mano, sus ojos intrépidos. Ella no era como otros reporteros, aquellos que perseguían rumores sin cavar más profundo. Ella era curiosa y desafiante y eso lo irritaba e intrigaba a la vez. Sabía que el documento de la reina era falso y quería que el verdadero enemigo se revelara. Ava con su audacia estaba acelerando ese plan sin saberlo, pero había algo que no admitiría ni siquiera a sí mismo. Su artículo lo inquietó más de lo esperado, no porque fuera falso, sino porque tocó una fibra que mantenía enterrado el agotamiento de ser etiquetado como ese. Angrefría estaba acostumbrado a las críticas, pero el agudo y humorístico golpe de Ava hizo que fuera imposible ignorarlo. Concertar una reunión con el equipo legal, Christian dijo volviendo a su escritorio, pero ninguna demanda todavía no. Daniel asintió. Todavía no comprendía la intención de Christian. Cuando salió de la habitación, Christian tomó el papel de nuevo, se quedó mirando la última línea. Estoy más cerca de ti de lo que crees, y murmuró. Creo que puedes seguir el ritmo. Sinclair bien tiró el periódico a un lado, pero sus ojos se detuvieron en él. En su mente la imagen de Ava de la gala mostró su sonrisa victoriosa, su tono desafiante, su arrogancia imparable. Por primera vez en años Christian sintió algo parecido a la curiosidad y no estaba seguro de que le gustara. Capítulo 6. Dentro de la corporación Graves. La mañana del martes en Nueva York todavía estaba envuelta en cielos grises, pero la atmósfera dentro de la sede de la corporación Graves era tan aguda y fría como su elegante diseño. La torre de cristal negro se alzaba sobre Manhattan, sus gruesas ventanas reflejaban la tenue luz del sol. Ava Sinclair cruzó las puertas giratorias, sus gastadas zapatillas Converse chirriando débilmente en el pulido suelo de mármol negro, vestida con su vieja chaqueta de cuero y jeans. Ella se destacó claramente entre el mar de empleados elegantemente vestidos, pero sus ojos no delataban ninguna vacilación, solo curiosidad y orgullo. Christian Graves la había llamado anoche. Su voz profunda. Kurt, sobre la línea telefónica de pulso. Se encuéntrame en la sede 9 de la mañana. ¿Tengo algo que querrás ver? Ava no había preguntado mucho, solo respondió bien y colgó, pero no había dormido su mente corriendo con teorías. ¿Por qué la había invitado? ¿Era esto una trampa o una oportunidad? El USB que le había dado antes había demostrado parte de la verdad. Christian no había demolido Queen sin compensación, pero ella sabía que aún estaba escondiendo más. Cuando Ava entró en el vestíbulo principal, una joven secretaria con un traje gris se acercó, su tono cortés, pero distante. Señorita Sinclair. El señor Graves lo espera en el piso 60. Por favor, sígame. Ava asintió sonriendo levemente. Piso 60, ¿eh? A ese tipo realmente le gustan las vistas. El viaje en ascensor hasta la cima fue silencioso, salvo por la suave música de fondo destinada a aliviar la tensión. Cuando se abrieron las puertas, Ava salió y de inmediato le llamó la atención el espacio que tenía ante ella. La oficina de Christian era enorme, con una pared de vidrio del piso al techo que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Un escritorio de ébano estaba en el centro, simple pero imponente, y detrás de él estaba Christian Graves, mirando con las manos en los bolsillos. Bienvenido a Graves Corporation, dijo sin bajar la voz, e incluso como siempre Ava avanzó con los brazos cruzados. No estoy aquí por el paisaje, Graves. Dijiste que tenías algo que me gustaría ver. ¿Dónde está? Christian fijó sus penetrantes ojos azules en los de ella. Hoy no llevaba traje. Solo una camisa blanca con las mangas remangadas y pantalones negros más holgados, pero que aún emanaban un aura intocable. Señaló la silla frente a su escritorio. Hablaremos como adultos. Ava levantó una ceja, pero se sentó cruzando sus piernas desafiante. Bien, pero si estás a punto de sermonearme, me voy. Christian no sonrió, pero la comisura de su boca se torció, una reacción sutil que Ava estaba empezando a reconocer. Él tomó asiento, abrió su portátil y giró la pantalla hacia ella. Aparecieron una serie de documentos: contratos de compensación, una lista de residentes de Queens y recibos de transferencia. Las sumas no eran pequeñas, millones de dólares habían sido transferidos de la empresa a familias en los últimos 3 meses. Ava se inclinó escaneando las líneas rápidamente, sus ojos se abrieron de par en par. Espera, dijo su voz teñida de sorpresa, ¿has estado compensándolos desde diciembre? Entonces, ¿por qué no hacerlo público? ¿Por qué dejar que todos piensen que eres el malo? Christian se echó hacia atrás con las manos juntas, porque si lo hacía, lo explotarían los políticos, exigirían más dinero, los rivales me difamarían sin importar lo que hiciera. El silencio era la única forma de proteger a esa gente. Ava levantó la vista encontrándose con su mirada. Protege, estás hablando como una especie de héroe. Pero si no hablas, ¿cómo se supone que alguien va a saber la verdad? Christian se quedó en silencio, sus ojos se oscurecieron.
Se puso de pie y caminó hacia la pared de cristal, su voz más baja de lo habitual. «Porque a nadie le importa la verdad, Sinclair, solo quieren un villano a quien culpar y yo soy el ajuste perfecto». Sus palabras quedaron suspendidas en la habitación silenciosa y por primera vez Ava detectó algo diferente en su tono, no la frialdad habitual, sino un cansancio, casi resignación. Se levantó y se puso a su lado manteniendo la distancia suficiente para respetar su espacio. «¿Por qué no se lo dices a nadie?», preguntó con voz más suave, ya no burlona. Christian giró la cabeza mirándola. Sus ojos no eran gélidos. Ahora, había una profundidad en ellos, algo difícil de definir. ¿Alguna vez te ha traicionado la verdad, Sinclair? Ava parpadeó, sorprendida por la pregunta. Recordó 2 años atrás, cuando había escrito una historia falsa sobre un político, creyendo que estaba exponiendo la corrupción solo para descubrir que había sido un peón. Sí, dijo en voz baja, y yo pagué por ello. Christian asintió como si lo hubiera esperado. Mi padre también. Dijo volviendo a la vista de la ciudad que construyó esta empresa de la nada, pero sus rivales le prepararon un accidente automovilístico que la policía no llamó juego sucio. Sé que no era verdad, pero no pude probarlo desde entonces. Aprendí a no confiar en nadie ni a dejar que nadie confíe en mí. Ava se quedó quieta sintiendo como si acabara de vislumbrar un rincón oscuro del alma de Christian. No había esperado que él compartiera esto, no con ella, la que siempre lo molestaba. Entonces estás protegiendo el legado de tu padre. Ella dijo en voz baja, dejando que el mundo te odie. Christian no respondió, solo la miró, su mirada sugiriendo que había visto demasiado. Ava sonrió tratando de recuperar su bravuconería habitual. Sabes que si me hubieras dicho esto antes, podría haber sido más suave con las líneas desagradables sobre ti, como más frío que un invierno de Alaska. Christian preguntó con un raro toque de burla en su tono. Ava rió, la tensión entre ellos disminuyendo por primera vez ese día. Sí, esa, pero bueno, me reservo el derecho de seguir escribiendo si me ocultas algo más. Christian regresó a su escritorio cerrando la computadora portátil. No te invité aquí para contar la historia de mi vida, dijo volviendo a su actitud fría. Quiero que investigues ese documento falso. No apareció de la nada. Alguien dentro o fuera me tiene en la mira. ¿Quieres la verdad? Encuéntrala. Ava asintió apretando su agarre en el USB en su bolsillo. Trato, pero si lo hago me debes una respuesta directa sin esquivar. Christian la miró a los ojos, su mirada parpadeó brevemente. Encuentra quién está detrás de esto y responderé cualquier pregunta que quieras. Ella le guiñó un ojo dirigiéndose a la puerta. Hecho. Pero no te sorprendas si vuelvo antes de lo que piensas. Cuando Ava salió de la oficina, Christian se quedó quieto mirándola irse por primera vez en años. Sintió que alguien podría ver a través de la armadura que había construido y eso lo dejó cauteloso y curioso. Capítulo 7. El verdadero enemigo. El miércoles por la noche tarde, el pequeño apartamento de Ava Sinclair en Brooklyn estaba bañado por el pálido resplandor azul de la pantalla de su computadora portátil. El golpeteo constante de la lluvia fuera de la ventana se mezclaba con el implacable golpeteo de sus llaves. La habitación era su desorden habitual. Libros y papeles apilados sobre la mesa, una taza de café frío junto a los envoltorios de las cajas de pizza de ayer. Ava estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, el cabello recogido sin apretar, sus ojos marrones fijos en los datos que transmitían la pantalla. El USB que Christian le había dado había abierto una puerta, pero ella sabía que era solo la superficie, la verdad real. La verdad profunda todavía estaba ahí afuera y estaba decidida a encontrarla. Después de su visita a Graves Corporation el día anterior, Ava había pasado horas analizando los datos que Christian le había proporcionado, contratos de compensación, una lista de residentes de Queens y recibos de transferencia. Todo coincidía con lo que había dicho. No había demolido el vecindario sin compensación. Pero si Christian era inocente, ¿por qué había salido a la superficie el documento falso? Alguien había falsificado su firma y ese alguien tenía que tener acceso a la de Graves Corporation. Sistemas internos. Ava sonrió con suficiencia murmurando una rata en el nido. Esto se acaba de poner interesante. Abrió un nuevo archivo del USB, un registro de correos electrónicos internos enviados en los últimos 3 meses. La mayoría eran intercambios rutinarios entre departamentos, pero uno le llamó la atención. Fue enviado desde Holten Graves Corp, una dirección externa anónima con el asunto Keynes Plan Fase 1. El mensaje fue breve. El documento está listo. Asegúrate de que llegue a la prensa antes del 25. Enviado 2 días antes de que estallara la filtración falsa. Ava se enderezó con el corazón acelerado. Holt murmuró estrujándose el cerebro, luego hizo clic en el sitio web de Graves Corporation desplazándose hasta el equipo de liderazgo allí. Justo debajo de Christian Graves estaba el nombre Marcus Holt, director de operaciones, la mano derecha de Christian durante los últimos 5 años. Su foto cargada, un hombre de unos 40 años, cabello rubio liso. Una sonrisa pulida pero fría. Santo cielo, Ava susurró, una sonrisa triunfante extendiéndose por su rostro.
Él inmediatamente abrió un documento de Word y comenzó a redactar un nuevo artículo. Graves Corporation. El traidor interior escribió rápido, sus palabras afiladas como navajas. Christian Graves no es el que está destruyendo Queens, sino Marcus Holt, el hombre más confiable de la empresa. Podría ser el cerebro detrás de todo. Un complot para derrocar o solo codicia personal. El pulso te dará las respuestas. Ni siquiera había guardado el archivo cuando la pantalla de su computadora portátil parpadeó en negro. Una línea roja de texto apareció en el centro. Cargando datos. Ava parpadeó frenéticamente, presionando cultural más alt más eliminar, pero nada respondió. ¿Qué demonios?, murmuró, un escalofrío recorriendo su columna. La pantalla parpadeó de nuevo, y luego todos los datos de su escritorio, incluido el artículo, desaparecieron reemplazados por un mensaje: archivos eliminados. Ava se puso de pie de un salto, su corazón latía con fuerza. No corrió a la mesa para revisar su unidad de respaldo, pero la computadora portátil estaba completamente bloqueada. Su teléfono vibró en la mesa, un mensaje de texto de un número desconocido: detente o perderás todo. Agarró el teléfono, sus manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. Ella estaba furiosa. Bastardo, gruñó arrojándolo al sofá. Él sabe que estoy tras él. Ava no necesitó pensar mucho para adivinar quién estaba detrás de esto. Marcus Holt no era solo el filtrador. Era lo suficientemente inteligente y poderoso como para rastrearla. Podría haber hackeado su sistema a través de la red de corporaciones Graves, o peor aún, contratar a alguien para hacerlo. Paseando por la habitación, Ava se obligó a mantener la calma. Los datos de su computadora portátil habían desaparecido, pero aún tenía el USB. La última pieza de evidencia. Se lo metió en el bolsillo de la chaqueta y luego se sentó acunando su cabeza entre sus manos. De acuerdo, Holt, murmuró, quiero jugar duro. Te mostraré que no soy fácil de asustar. Tomó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Jake: mis sistemas fueron pirateados, encuéntrame en el café de la esquina ahora. Luego se puso la chaqueta, se subió la capucha y salió del apartamento, sus ojos afilados como cuchillos. La lluvia aún caía, las calles brillaban con luz, pero Ava apenas se dio cuenta. Sabía que acababa de patear un nido de avispas y Marcus Holt no era del tipo que la dejaba ir fácilmente. Al mismo tiempo, en la sede de las corporaciones de Graves, Marcus Holt estaba sentado en su oficina privada en el piso 58, 2 niveles debajo de Christians. La lámpara del escritorio proyectaba luz sobre su rostro, resaltando sus pálidos ojos azul y su leve sonrisa de suficiencia. En la pantalla de su computadora había una interfaz de monitoreo remoto. La última imagen era el escritorio de Ava antes de que lo borraran. Tomó un sorbo del vaso de licor en su escritorio murmurando: esta chica es más persistente de lo que pensaba. Marcus había trabajado para Christian desde que se hizo cargo de la empresa, pero nunca había estado contento como segundo al mando. Christian era frío y duro y demasiado brillante para que Marcus lo superara por medios legítimos, así que había elegido otro camino: fabricar el documento filtrándolo a la prensa e incriminar a Christian con la esperanza de que la junta lo expulsara e instalara al director ejecutivo de Marcus. Pero Ava Sinclair era una variable. No lo había previsto. Sabía que estaba investigando, pero no esperaba que descubriera su correo electrónico tan rápido. Marcus sonrió con suficiencia marcando un número en su teléfono. Una voz masculina áspera respondió: sí, señor. Vigila a esa chica, ordenó Marcus. Si se acerca a tumbas, trata con ella. No quiero que este plan se desmorone. Entendido, respondió la voz y la llamada terminó. Marcus se acercó a la ventana para mirar la ciudad. Sabía que Christian sospechaba de un traidor, pero estaba seguro. No había pruebas como para Ava. Ella era solo una tía pequeña fácilmente aplastada. Todavía en el fondo un destello de inquietud lo atravesó. Si encontraba más, todo podría desmoronarse. De vuelta en Brooklyn, Ava estaba sentada en un rincón tranquilo del café casi vacío, agarrando una taza de té caliente para calmar sus nervios. Jake se sentó frente a ella con los ojos muy abiertos mientras ella contaba todo. Marcus Holt susurró: mano derecha de tumbas. ¿Estás tan seguro como que estoy aquí sentada?, respondió Ava con voz firme. Hackeó mi portátil. Borró el artículo y envió una amenaza, pero aún tengo la memoria USB. No voy a detenerlo. Jake negó con la cabeza. Ah. Estás jugando con fuego. Si Holt está dispuesto a llegar tan lejos, no dudará en hacer algo peor. Ava sonrió con sorna, con los ojos encendidos. Por eso tengo que actuar más rápido que él. Voy a llevar esto a Christian. Si Holt quiere pelea, me aseguraré de que lo pierda todo. Se quedó agarrando el USB con fuerza. El juego se había vuelto más peligroso. Pero Ava no tenía miedo, estaba más decidida que nunca. Capítulo 8. Christian protege a Ava. El jueves por la noche la lluvia seguía cayendo constantemente sobre las calles de Brooklyn, convirtiendo estrechos callejones en arroyos brillantes bajo las farolas. Ava Sinclair se apresuró por la acera con su chaqueta de cuero empapada pegada a su cuerpo con la capucha bajada para proteger su
rostro después de encontrarse con Jake en el café, decidió pasar por su apartamento para agarrar algunas cosas antes de encontrar a Christian. Necesitaba contarle sobre Marcus Holt y lo necesitaba ahora. El USB en su bolsillo era su única arma, pero también la convirtió en un objetivo. Cuando giró hacia un callejón oscuro escuchó el ruido sordo de un motor detrás de ella. Ava miró hacia atrás con el corazón acelerado. Una elegante SUV negra con los faros apagados la seguía silenciosamente a unas pocas docenas de metros de distancia. Murmuró maldita sea y aceleró el paso chapoteando en los charcos. El gruñido de los motores se hizo más fuerte. El vehículo ya no mantenía la distancia, se estaba acercando. Ava no lo dudó y se desvió hacia otro callejón estrecho esperando que el auto no pudiera seguir el chirrido de los neumáticos sobre el pavimento mojado que resonaba detrás de ella, pero no se atrevió a mirar atrás. Su respiración se volvió aguda, la adrenalina gaseosa inundando su sistema. Justo cuando emergió a una calle más ancha, un par de faros atravesaron la oscuridad obligándola a derrapar hasta detenerse. Levantó la mano para protegerse los ojos. Una puerta de auto se abrió y una figura salió. Entra ahora. La voz profunda y familiar cortó la lluvia. Ava bajó la mano reconociendo tumbas cristianas allí de pie, su camisa blanca manchada de agua de lluvia, sus ojos agudos, pero teñidos de preocupación. Ava jadeó aturdida. ¿Cómo lo hiciste? Sin tiempo. Christian la interrumpió agarrándola del brazo y tirándola hacia su brillante Bentley negro. El todoterreno que los perseguía apareció chirriando al final de la calle, pero al ver a Christian se desvió y desapareció en la oscuridad. Ava dejó que la arrastrara al interior del coche. La puerta se cerró de golpe cuando Christian pisó a fondo el acelerador antes de que pudiera protestar. Dentro, el calor del coche contrastaba marcadamente con la fría lluvia de fuera. Ava se acurrucó en él asiento del copiloto. El agua de lluvia goteaba de su pelo al suelo. Se giró hacia Christian, su voz aún temblorosa por la adrenalina. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo supiste que me estaban siguiendo? Christian mantuvo la vista en la carretera, su agarre fuerte en el volante. Te he estado siguiendo desde que saliste del café, respondió en tono bajo, pero firme. Sabía que estabas en peligro. Ava levantó una ceja intentando recuperar su desafío. Rastreándome. ¿No tienes nada mejor que hacer? Christian la miró con irritación en los ojos. ¿Casi te atropellan, Sinclair? Quizás te corresponda un agradecimiento. Ava sonrió con suficiencia, aunque su corazón seguía latiendo bien. Gracias, pero aún no has respondido. ¿Cómo lo supiste? Christian no respondió de inmediato. Condujo por el puente de Brooklyn en dirección a una zona residencial de lujo en las afueras. Finalmente, dijo: sé quién es el enemigo, pero necesito que me ayudes a demostrarlo. Ava parpadeó sorprendida. ¿Sabes? ¿Quién? Todavía no. Christian dijo con firmeza. Ya no estás seguro en tu apartamento. Te llevaré a mi casa. ¿Tu casa? Ava soltó una pequeña risa a pesar de la gravedad de la situación. ¿Te refieres a una mansión de $1 millón con guardias por todas partes? No soy una princesa que necesite ser rescatada. Tumbas. Christian se volvió hacia ella, su mirada oscureciéndose. No eres una princesa, pero eres la única en quien confío para hacer esto, así que cállate y déjame protegerte. Ava abrió la boca para discutir, pero sus ojos fríos pero decididos la silenciaron. Cruzó los brazos y se reclinó en el asiento. Bien, pero si intentas encerrarme, tiraré la puerta abajo. Christian no sonrió, pero la comisura de su boca se torció en una reacción sutil a la que Ava se estaba acostumbrando. 30 minutos después, el Bentley se detuvo en una extensa finca en Long Island escondida detrás de imponentes pinos. La casa era una fortaleza moderna, paredes de piedra gris, amplias ventanas de vidrio y luz cálida que se derramaba desde adentro, mezclando comodidad con misterio. Christian dejó entrar a Ava por la puerta principal sin decir palabra. El interior era minimalista pero lujoso: sofás de cuero negro, una mesa de ébano y una chimenea crepitante. Ava estaba de pie en la sala de estar con las manos todavía agarrando el USB en su bolsillo. Ella se giró hacia Christian, su tono serio. Muy bien, Tumbas, sabes quién es el enemigo, pero no dices que quieres mi ayuda para demostrarlo, pero me estás manteniendo en la oscuridad. Si no confías en mí, ¿por qué me salvas? Christian se quitó el abrigo mojado colgándolo junto a la puerta y luego caminó hacia un pequeño bar en la esquina. Sirvió 2 vasos de whisky y le entregó uno. Confío en ti, dijo en voz baja, pero no confío en que la persona detrás de esto te deje vivir si sabes demasiado. Ava tomó el vaso, dio un sorbo e hizo una mueca por la quemadura. Nunca he conocido el miedo, dijo ella con ojos desafiantes. Christian la estudió, un destello de algo que no era ira, sino una mezcla de admiración y exasperación cruzando su rostro. Tomó un sorbo de su propia bebida y dijo: y nunca he conocido a nadie tan imprudente como tu encantadora. Ava rió, la tensión entre ellos aliviándose por primera vez esa noche. Encantadora, es la primera vez que te oigo felicitar a alguien. No te acostumbres. Christian respondió, aunque su tono carecía de su habitual frialdad. Dejó su vaso, caminó hacia el sofá y se sentó haciéndole
¿Un gesto para que se uniera a él frente a él, que encontraste antes de que te hackearan? Ava se sentó y lo contó todo el correo electrónico de Marcus Holt, el mensaje del plan de la reina, y como su computadora portátil fue borrada, Christian escuchó su mano apoyada bajo su barbilla. Sus ojos se oscurecieron cuando mencionó a Marcus, así que es el Ava, concluyó mirándolo a los ojos. Marcus Holt, lo sabías, ¿no? Christian guardó silencio por un momento y luego asintió. Llevo un tiempo sospechando de él, pero no tenía pruebas. Es demasiado cuidadoso. Ava levantó la memoria USB. Tengo suficientes correos electrónicos como para empezar. Christian miró la memoria USB y luego a ella. Cuídalo. Concertaré una reunión con la Junta. Pero hasta entonces, quédate aquí. Ava levantó una ceja. ¿Hablas en serio? No soy una mascota, puedes enjaular tumbas. No enjaular. Christian cortó con voz firme. Protegiéndote, ya te rastreó una vez. La próxima vez. Puede que no tengas tanta suerte. Ava quería discutir, pero el recuerdo de la camioneta negra la silenció. Ella sonrió con suficiencia aferrándose a su bravuconería. Bien, pero necesito una nueva computadora portátil y pizza. No puedo sobrevivir sin pizza. Christian dejó escapar una rara risa silenciosa, un sonido que Ava no había esperado. Lo manejaré. Dijo de pie. Descansar mañana va a ser largo. Mientras Christian salía de la habitación, Ava se quedó en el sofá agarrando su vaso de whisky. No le tenía miedo a Marcus, pero por primera vez se sintió aliviada de tener a Christian cerca y no estaba segura de que le gustara esa sensación. Capítulo 9. El ataque. La tarde del viernes se desvaneció en una pálida puesta de sol sobre Nueva York, pintando las calles de Long Island en tenues tonos naranjas. Ava Sinclair estaba parada en la puerta de las tumbas cristianas como un estado, una pequeña mochila colgada sobre su hombro conteniendo algunas prendas y la nueva computadora portátil. Había dado a luz esa mañana después de pasar la noche en su casa. Decidió regresar a su apartamento de Brooklyn por más cosas y, lo más importante, para pensar sola. A Christian no le entusiasmó la idea, pero Ava insistió. No puedo quedarme quieta para siempre. Necesito mi espacio. Christian había accedido a regañadientes, pero con una condición: te llevaré. Sin discusiones. Ava se encogió de hombros pensando que no haría daño tenerlo con ella. Al menos estaría a salvo de más todoterrenos negros. Pero cuando dejaron la finca, ninguno anticipó el peligro que acechaba. El Bentley de Christian se deslizaba suavemente por la autopista. El interior del coche estaba silencioso excepto por la radio que informaba débilmente sobre tumbas. Las acciones de las corporaciones se desplomaban. Ava estaba sentada en el asiento del pasajero jugueteando con el USB en su bolsillo. Su mente corría con los siguientes pasos. Convenció a Christian de convocar una reunión de emergencia de la Junta mañana para confrontar a Marcus Holt y el USB era su única evidencia. Sin embargo, una inquietud la carcomía, no miedo, sino un presentimiento de que las cosas iban demasiado rápido. ¿Qué estás pensando?, preguntó Christian de repente, su voz profunda rompiendo el silencio. Ava lo miró sonriendo. ¿Qué deberías sonreír más? Parece que estás a punto de empezar una pelea. Christian no sonrió, pero una extraña suavidad brilló en sus ojos. No suelo sonreír cuando alguien intenta matarme. Ava rió entre dientes. Bienvenidos a mi mundo de tumbas. Acababan de salir de la autopista, girando hacia una carretera más pequeña hacia Brooklyn, cuando Christian frenó a fondo. Ava se abalanzó hacia adelante, agarrándose al salpicadero. ¿Qué demonios? No terminó la frase antes de ver un camión grande bloqueando el camino. Tiene las luces apagadas. No había nadie a la vista. Christian apretó el volante con más fuerza, sus ojos se oscurecieron. Esto no es casualidad. Antes de que Ava pudiera reaccionar, una figura de negro salió disparada del arcén. Un hombre blandía un bate de béisbol. Lo estrelló contra el parabrisas del lado de Ava, rompiéndolo en una telaraña. Ava gritó instintivamente, pero recuperó la compostura rápidamente. Desabrochándose el cinturón de seguridad, maldita sea, salga. Gritó, pero Christian ya estaba fuera, saltando del lado del conductor. Quédese ahí. Él ordenó con voz gélida, pero Ava lo ignoró. Saltó con el corazón latiendo con fuerza cuando dos hombres más emergieron de detrás del camión, también armados con bates. Christian se colocó frente a ella sin miedo, pero Ava sabía que los superaban en número. El primer hombre atacó a Christian.
Lo esquivó, agarrando el brazo del atacante y girándolo con fuerza enviándolo al suelo con un gemido. Pero el segundo hombre fue más rápido, su bate se estrelló contra el hombro de Christian, obligándolo a arrodillarse. Ava se lanzó hacia adelante gritando alto. Metió la mano en el bolsillo para sacar su teléfono y llamar a la policía. Pero el tercer hombre ya estaba detrás de ella, le quitó la mochila y la empujó al suelo. La cabeza de Ava golpeó el pavimento, su visión se volvió borrosa por un momento. Escuchó a Christian rugir, un sonido de furia y dolor, y luego lo vio taclear al hombre que la había empujado. Aterrizó un fuerte puñetazo en la cara y el atacante se tambaleó hacia atrás, pero el segundo hombre estaba de pie nuevamente. Balanceó su bate en la espalda de Christian. El impacto resonó con un ruido sordo y Christian se desplomó. Sangre fluyendo de un corte en su frente. Christian Ava gritó poniéndose de pie a pesar del latido en su cabeza. Corrió hacia él arrodillándose a su lado con las manos temblorosas. Cuando lo vio jadeando, ojos apretados, los tres hombres retrocedieron como si su trabajo estuviera hecho. Luego huyeron al camión y se desvanecieron en la oscuridad. Ava acunó a Christian presionando su mano en su frente para detener la hemorragia. Christian, despierta. No me dejes. Su voz se quebró, el miedo apoderándose de ella por primera vez en su vida. Sus ojos revolotearon abiertos días, pero tratando de concentrarse en ella susurró apenas audible: no te rindas. Luego se desmayó, su cabeza cayendo sobre su hombro. Ava lo abrazó con fuerza, las lágrimas derramándose incontrolablemente, no por la lluvia, sino por el insoportable pensamiento de perderlo. Si te atreves a morir, susurró su voz ahogándose entre sollozos. Escribiré un artículo que te traerá de vuelta de la tumba. Buscó a tientas su teléfono con las manos temblorosas mientras marcaba 911. Ayuda, necesito una ambulancia ahora. Flatbus Avenue cerca del puente de Brooklyn, gritó con la voz quebrada. El operador intentó calmarla, pero Ava apenas la escuchó, solo miró a Christian todavía agarrando su mano, su sangre manchando su camisa. La ambulancia llegó después de 5 minutos agonizantes que se sintieron como una eternidad. Los paramédicos cargaron rápidamente a Christian en una camilla, le colocaron una máscara de oxígeno y lo llevaron rápidamente al vehículo. Ava lo siguió sentada a su lado agarrando su mano a pesar de que los médicos estaban contentos de moverse. Tienes que vivir, murmuró, lágrimas corriendo. Todavía no he terminado contigo en el hospital. Christian fue llevado a urgencias de inmediato. Ava se sentó en el pasillo con su chaqueta manchada de sangre pegada a su cabello mojado pegado a su rostro. Se fue su desafío habitual, solo quedó una Ava temblorosa con los ojos enrojecidos fijos en las puertas de urgencias. Un doctor emergió después de una hora, su voz grave. Tiene una lesión cerebral traumática y 2 costillas rotas. Está en coma. Estamos haciendo todo lo que podemos. Ava asintió, incapaz de hablar, se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las manos mientras las lágrimas brotaban de nuevo. Por primera vez, lloró, no por fracaso o dolor, sino por el hombre frío que había recibido una paliza por ella. Susurró: no puedes morir en tumbas. No puedes. Afuera la lluvia persistía, pero dentro de Ava un nuevo fuego se encendió, no para luchar contra Christian sino para luchar por el capítulo 10. Cambiando las tornas. La mañana del sábado en el hospital de Brooklyn estaba fría y silenciosa, rota solo por el zumbido constante de las máquinas en la UCI. Ava Sinclair se sentó junto a las tumbas de Christian, su cama, su mano agarrándola de él fuertemente. Sus ojos enrojecidos ya no estaban nublados por el miedo sino que ardían con una determinación feroz. Christian permaneció en coma, su rostro pálido bajo las vendas blancas envueltas alrededor de su cabeza, pero su respiración uniforme era lo único que evitaba que Ava rompiera. Sus últimas palabras susurradas, no te rindas, resonaron en su mente como una llamada a las armas. Ava se secó las lágrimas con su manga y murmuró: me salvaste, ahora es mi turno. Salió de la habitación caminando rápidamente por el pasillo con la mano agarrando el USB en su bolsillo, la última pieza de evidencia que tenía para derribar a Marcus Holt. Su computadora portátil había sido hackeada, su artículo borrado, pero no le quedaba más opción que enfrentar al enemigo de frente, y lo haría a su manera, inteligente, audaz y con un toque de humor. De vuelta en su apartamento de Brooklyn, Ava rebuscó en su armario en busca de algo respetable y se decidió por un viejo blazer negro y unos vaqueros rotos, una mezcla de profesionalidad y desafío. Le envió un mensaje de texto a Jake: me reuniré con Marcus Holt. Si no vuelvo en 2 horas, llama a la policía. Jake llamó de inmediato. Su voz sonó de pánico. Estás loco. Casi te mata a ti y a Christian, pero Ava solo se rió. Por eso tengo que hacer esto. Confía en mí. Sacó la dirección de la oficina privada de Marcus de los datos del USB y lo llamó directamente desde un número de teléfono prepago. Cuando su voz fría respondió: ¿quién es? Ava respondió fingiendo un temblor: es Ava Sinclair. Quiero rendirme. Tengo el USB, pero no quiero morir.
Nos vemos en el café el 5 a las 2 p.m. Marcus hizo una pausa y se burló. Genial jugada, chica. De acuerdo, pero si intentas algo, no saldrás de ahí. Colgó y Ava sonrió con suficiencia. Mordió el anzuelo. El pequeño café en la Quinta Avenida estaba casi vacío a esta hora con solo unos pocos clientes dispersos cerca de las ventanas. Ava llegó temprano eligiendo una mesa aislada en un rincón y colocando su teléfono sobre ella. El modo de grabación ya estaba activado. Llevaba gafas de sol baratas para ocultar sus ojos hinchados por el llanto, jugueteando con un café negro como si estuviera nerviosa, pero por dentro estaba más tranquila que nunca. Marcus Holt entró exactamente a las 2 de la tarde. Vestido con un traje gris oscuro, exudando la confianza de un hombre que pensaba que ya había ganado. Era alto, su cabello rubio liso perfectamente peinado, pero sus ojos azul pálido eran tan fríos. Le dieron un escalofrío a Ava. Se sentó frente a ella, con los brazos cruzados, y su tono era monótono. ¿Dónde está la memoria USB? Ava dio un sorbo a su café y luego sonrió con suficiencia. Tranquilo, Holt. No soy tan tonto como para traerlo aquí. Está en un lugar seguro. Solo quiero hacer un trato. Marcus levantó una ceja, claramente escéptico. Un trato, ya has causado suficientes problemas. Dame la memoria USB y te dejaré vivir. Ava inclinó la cabeza fingiendo inocencia. Ah, ¿te refieres a cómo dejaste vivir a Christian? Está en el hospital por tu culpa. Apuesto a que a la Junta le encantaría esa historia más que tus amenazas vacías. Marcus apretó los puños y bajó la voz. No sabes con quién estás tratando, Sinclair. En serio, Ava replicó con un tono, una mezcla de desafío y humor. Creo que si Marcus Holt. Christian tumbas mano derecha, pero quieres su silla. Falsificaste el documento de la reina, lo filtraste a la prensa, luego contrataste matones para atacarnos y callarnos. ¿Estoy cerca? Marcus rió, pero sus ojos se oscurecieron. Eres más astuto de lo que pensé, pero nadie te creerá. No sin pruebas. Ava se encogió de hombros tomando otro sorbo de café. Tal vez no, a menos que tenga el correo electrónico que enviaste a tu lacayo diciendo que te asegures de que llegue a la prensa antes del 25A, y el hecho de que hackeaste mi laptop. Apuesto a que a Christian se le romperá el corazón saber que su hombre de mayor confianza lo apuñaló por la espalda. Marcus se inclinó hacia adelante, su voz un siseo. ¿Crees que has ganado? Limpié tu sistema. Ese USB no prueba nada si digo que es falso. Ava se echó a reír, un sonido genuino que sobresaltó a Marcus. Holt, eres graciosísimo. ¿Crees que sería lo suficientemente tonto como para traerte el USB real? Solo necesitaba que lo admitieras y lo hiciste. Ella golpeó ligeramente su teléfono guiñando un ojo idiota de la grabación. Marcus palideció abalanzándose sobre el teléfono, pero Ava fue más rápida. Saltó de su silla retrocediendo unos pasos sosteniéndolo. Tócame y esta grabación llega a la policía en 5 minutos. Jaque. Mi amigo tiene una copia. Marcus se congeló, puños apretados, sus ojos ardían. Te arrepentirás de esto, gruñó. Tal vez, Ava respondió con una sonrisa firme, pero te arrepentirás primero. Por Holt. Se dio la vuelta y salió, dejando a Marcus sentado allí, con la cara blanca de rabia y miedo. De vuelta en la oficina de Pulse, Ava irrumpió en la sala de redacción con el teléfono y el USB en la mano. Jaque la siguió gritando. ¿Estás vivo? ¿Qué pasó? Ava no respondió de inmediato. Conectó el USB a la computadora de Jaque, subió la grabación y comenzó a escribir un artículo a una velocidad vertiginosa. El titular apareció en la pantalla. Graves Corporation, el traidor desenmascarado. Escribió: Marcus Holt, director de operaciones de Graves Corporation, ha confesado haber falsificado el documento de la reina para derrocar al director ejecutivo. Christian Graves, una tensa confrontación. Grabado por Pulse ofrece una prueba irrefutable de que Holt no solo traicionó a su jefe. Contrató matones para atacarme a mí y a Graves, dejándolo en coma. Pero hoy prevalece la verdad. Adjuntó la grabación en el correo electrónico desde el USB y luego presionó publicar. El artículo se publicó a las 5 de la tarde. En una hora. Se extendió por las redes sociales el hashtag #Marcus Holt expuesto. Explotando. La policía arrestó a Marcus en su oficina esa noche basándose en la grabación que Ava proporcionó. La junta de la corporación Graves celebró una reunión de emergencia, despojó a Marcus de su título y nombró a un director ejecutivo temporal mientras Christian se recuperaba. Ava se desplomó en su silla acunando un café caliente mirando la pantalla con una sonrisa cansada. Jaque le dio una palmada en el hombro. Lo hiciste. Christian estaría orgulloso. Ava asintió, pero su mirada se desvió hacia el hospital. Tiene que despertar primero,
susurró todavía no he terminado con él después de que se publicó el artículo de Ava y arrestaron a Marcus Holt. La tormenta alrededor de la corporación Graves comenzó a asentarse. La rápida acción de la Junta para remover a Marcus y nombrar a un director ejecutivo temporal le dio tiempo a Christian para recuperarse mientras la exposición de Ava consolidaba su papel en descubrir la verdad. Las redes sociales zumbaron con el hashtag Marcus Holt expuesto y aunque las tácticas descaradas de Ava le valieron tanto elogios como críticas, a ella no le importó. Había hecho lo que se propuso hacer, reivindicó a Christian y derribó al verdadero enemigo en el hospital de Brooklyn. Ava regresó al lado de Christian tarde el sábado por la noche, el agotamiento grabado en sus rasgos, pero su espíritu intacto. Se sentó junto a su cama observando el constante subir y bajar de su pecho, las vendas aún marcadas contra su piel pálida. El médico la había actualizado antes. La condición de Christian era estable, pero permanecía en coma. Es un luchador. El médico había dicho que despertaría cuando estuviera listo. Ava asintió agarrando el USB ahora guardado de forma segura en su bolsillo y susurró para sí misma. Será mejor que se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas y le habló en voz baja a pesar de saber que no podía oír. Me salvaste ahí fuera, Tumbas. No sé si ya lo dije, pero gracias, y no creas que esto significa que te debo una. Te lo devolví derrotando a Marcus. Sonrió con suficiencia, apartándose un mechón de pelo de la cara. Pero tienes que despertar. Aún no he terminado de discutir contigo. La habitación del hospital permaneció en silencio. El único sonido, el pitido rítmico del monitor cardíaco. Ava se quedó allí no queriendo dejar su mano descansando cerca de la de él. Ella no lloró otra vez, sus lágrimas se habían secado después del ataque, pero una feroz resolución ardía en su pecho. Ella había luchado por él y seguiría luchando hasta que él abriera los ojos. Días después Christian despertó. Era lunes por la mañana temprano, justo cuando la tenue luz del sol se deslizaba a través de las delgadas cortinas blancas de su habitación del hospital. Ava no estaba allí. Había salido brevemente para tomar café de la cafetería, pero las enfermeras la llamaron inmediatamente. Cuando ella corrió a regresar derramando la mitad de su café en el pasillo, encontró a Christian despierto, sus ojos azules nublados, pero alerta, mirando al techo. Christian. Ava dejó caer la taza sobre una mesa y corrió a su lado agarrando su mano. ¿Estás despierto? Me mataste del susto, idiota. Giró la cabeza lentamente, haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo, y se concentró en ella. Su voz era ronca, apenas un susurro. Sinclair, qué ruidoso. Ava rió con una mezcla de alivio y exasperación, y le apretó la mano. Sí. Bueno, estás vivo. Así que acéptalo. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión. Murmuró logrando esbozar una leve sonrisa, la primera señal de su antiguo yo abriéndose paso. El médico llegó poco después de confirmar que Christian había pasado la etapa crítica, necesitará semanas para recuperarse completamente, lesión cerebral, costillas rotas. Pero está fuera de peligro, dijo el médico antes de dejarlos solos otra vez. Ava acercó una silla sentándose a su lado. Te perdiste mucho, dijo, su tono cambiando a algo más suave. Ella contó todo, engañar a Marcus para que confesara, publicarla. Grabación, su arresto en la respuesta de la Junta. Ahora estás limpio, Marcus se ha ido y puede que me haya hecho algunos enemigos en el camino, pero eso no es nada nuevo. Christian escuchó su mirada fija en ella, la frialdad habitual en sus ojos reemplazada por algo más cálido, más humano. Cuando terminó él dijo en voz baja, no tenías que hacer eso. Sí. Lo hice. Ava respondió con firmeza, tomaste un bate por mí. No iba a dejar que ganara después de eso. La estudió por un momento y luego dijo, gracias. Las palabras eran simples, pero de tumbas cristianas, alguien que había construido muros de hielo a su alrededor. Tenían peso. Ava sonrió reclinándose en su silla. No te pongas tan sentimental conmigo ahora, Tumbas. Me debes pizza de por vida. Después de esto soltó una risa débil, el sonido áspero, pero trato genuino. Se sentaron en un silencio agradable por un tiempo, la tensión que una vez había definido su relación reemplazada por algo nuevo, confianza, respeto y tal vez algo más que ninguno estaba listo para nombrar. Ava se quedó a su lado mientras él se volvía a dormir, su mano descansando ligeramente sobre la de él. Ella no sabía qué le esperaba, reconstruyendo su reputación, navegando por lo que fuera que fuera esto con Christian. Pero por ahora había ganado y eso era suficiente. Capítulo 13. Un año después, Nueva York brillaba bajo la luz del sol de principios de primavera. El último de los vientos fríos se desvanecía gradualmente, dando paso a una atmósfera cálida y fresca. Un año había pasado desde los días caóticos de Graves Corporation y la ciudad había sido testigo de cambios notables, no solo en el conglomerado más poderoso de Manhattan, sino también en dos individuos que una vez chocaron como fuego y hielo. Christian Graves y Ava Sinclair. La sede de Graves Corporation ya no era la fortaleza de cristal de carbón. Una vez fue bajo el liderazgo de Christian después de que se recuperó completamente del ataque.
La compañía experimentó una reestructuración completa. Marcus Holt había sido sentenciado a 10 años de prisión por fraude y conspiración para agredir y la antigua junta directiva. Aquellos que una vez intentaron demandar a Christian habían sido reemplazados por un nuevo equipo leal e innovador. Christian no solo reconstruyó la compañía de las cenizas del escándalo, la transformó en un símbolo de transparencia y responsabilidad social. El proyecto de la reina se completó no como el lujoso centro comercial que los documentos falsos habían reclamado, sino como un complejo de viviendas asequibles con escuelas y parques tal como lo había planeado originalmente. Pero Christian no lo hizo solo. A su lado estaba Ava Sinclair, la mujer que una vez lo hizo perder el control, que sacrificó su reputación para salvarlo y que ahora se había convertido en una parte indispensable de su vida después de que su artículo, El sacrificio por la verdad, le quitara su gloria periodística. Ava no se derrumbó, dejó el pulso cuando el periódico cerró bajo presión pública, pero nunca abandonó su pluma. Con el respaldo financiero inesperado de Christian, considerado dinero de pizza de por vida, había dicho en ese momento que Ava fundó un nuevo medio de comunicación independiente llamado Firewire, donde continuó con su estilo audaz, agudo y humorístico. Firewire rápidamente se convirtió en una voz poderosa en el mundo de los medios, atrayendo a millones de lectores con sus implacables artículos de investigación. Juntos se convirtieron en el dúo más formidable de Nueva York, Christian con su visión para los negocios fría pero justa, Ava con su orgullosa pluma y su corazón intrépido. Aunque operaban en diferentes ámbitos, sus vidas se cruzaron, se complementaron y desafiaron mutuamente tal como lo habían hecho desde el principio. Esta mañana, en la oficina principal de Firewire en Brooklyn, un espacio abierto con mesas de madera tosca, sillas desgastadas y el aroma penetrante del café, Ava se sentó en su computadora escribiendo el artículo final de una serie que conmemora el primer aniversario de su derribo de Marcus Holt. El titular apareció en la pantalla: Derroté a un multimillonario de sangre fría. Pero resulta que le gustó. Su familiar media sonrisa se extendió por su rostro mientras escribía. Hace un año marché a la batalla contra las tumbas cristianas pensando que él era el villano. Resulta que solo era un hombre incomprendido y frío. Duro, pero con un corazón que nunca vi venir. Lo derribé con la verdad y él me derribó con bueno. Te dejaré adivinar. Ella hizo clic en publicar y se reclinó en su silla bebiendo su café. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Christian. Acabo de leer tu artículo. Todavía disfrutas provocándome, ¿verdad? Ava se rió a carcajadas respondiendo siempre: Ven. Tengo algo que enseñarte. Media hora después, Christian entró en la oficina Firewire. Alto e imponente, con un traje gris oscuro, sus penetrantes ojos azules escudriñando el espacio abarrotado pero vibrante. El personal de Ava, un pequeño grupo de jóvenes periodistas, guardó silencio, sus miradas curiosas lo seguían. Christian ya no era el multimillonario despiadado que aparecía en sus ojos. Él era el hombre que sobrevivió a una conspiración. Gracias a su jefe, Ava se levantó con los brazos cruzados y una sonrisa traviesa en los labios. Bienvenidos a mi guarida de tumbas. ¿Qué opinan? Christian se acercó, deteniéndose a unos pasos de distancia, con un brillo burlón en los ojos, como un desastre, igual que tú. Oh, gracias por el cumplido, Ava respondió inclinando la cabeza. Señaló la pantalla de la computadora. Mis últimos pensamientos sobre el artículo. Christian se inclinó, con las manos apoyadas en el escritorio, sus ojos rozando las líneas. Cuando llegó al final, me derribó con una sonrisa burlona, volviéndose hacia ella. Dejaste eso abierto. ¿Cuál es tu juego? Ava se encogió de hombros, acercándose. Su voz era una mezcla de desafío y suavidad, dejando que los lectores usen su imaginación. Pero ya sabes la respuesta. Christian se enderezó mirándola profundamente a los ojos. Durante el último año habían sido más que aliados. Aunque se habían convertido en amantes. Ninguno de los dos decía a menudo la palabra en voz alta. Él había aprendido a abrirse y ella había aprendido a confiar. Pero su núcleo seguía siendo inalterado. Él seguía siendo frío con el mundo y ella seguía desafiante con todo. Estás jugando con fuego. Christian dijo en voz baja, su mano rozando su hombro. Ava rió a carcajadas apretando su mano contra su pecho. Sus ojos brillaban. ¿Y te encanta? ¿No es así? Christian no respondió con palabras. La atrajo hacia sí y la besó allí mismo en la oficina, un beso audaz y sin vacilaciones que provocó risas y silbidos de algunos miembros del personal de Ava. Ella le devolvió el beso envolviéndole los brazos alrededor del cuello y luego se apartó con una sonrisa triunfante. Tomaré eso como un sí.
dijo ella. Christian dejó escapar una extraña y suave risa, un sonido al que ella se había acostumbrado. Tú nunca cambiaste, él dijo, pero sus ojos estaban llenos de afecto. Esa noche en la mansión de Christian en Long Island, se sentaron junto a la chimenea, cada uno sosteniendo una copa de vino. Ava apoyó la cabeza en su hombro, su voz suave. ¿Sabes? Hace un año pensé que eras mi mayor enemigo. Christian tomó un sorbo de vino, su mano acariciando suavemente su cabello, y pensé que eras el mayor problema al que me había enfrentado. Resulta que ambos teníamos razón. Ava se rió mirándolo. Pero lo logramos, ¿no es así? ¿Tú reconstruiste la empresa? Reconstruí mi carrera, un dúo imbatible. Christian asintió, su mirada tierna, invencible por ti. Ava le guiñó un ojo poniéndose de pie y levantando su copa hacia nosotros, fuego y hielo, pero ardiendo más brillante que nunca. Christian se quedó de pie chocando su copa con la de ella hacia nosotros. Dijo, y luego la atrajo hacia otro beso, este lento, profundo, una afirmación silenciosa de que no importaba quién les diera la espalda, siempre se tendrían el uno al otro. Gracias por seguir esta sincera historia del canal de Historias del Alma. ¿No estás compartiendo tus pensamientos sobre la historia en los comentarios a continuación? Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y que a veces comienza de las maneras más simples, no olvides presionar el botón me gusta y compartir esta historia con tus amigos para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas. Suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos los hermosos momentos de la vida y el amor juntos.